El equipo Red Bull, pues más o menos empieza a desvelar, o fuentes internas del equipo Red Bull, mejor dicho, empiezan a desvelar detalles de cómo va a ser el Red Bull RB21. Como digo, queda un mesecito para las presentaciones, vamos sabiendo detalles ya de cómo van a ser los coches de esta temporada, coches que van a ser una evolución en muchos casos del monoplaza del año pasado, porque estamos a las puertas del mayor cambio de reglamento seguramente de la historia de la Fórmula 1, tanto de chasis como de motores. Hay equipos como el equipo Ferrari que sin embargo lo apuestan fuerte a 2025, y ya dijo Frédéric Vasseur que el coche iba a tener menos de un 1% de las piezas del monoplaza del año 2024, y ahora insiders, información que se filtra desde el equipo Red Bull, apuntan a que el coche del año que viene, el coche de 2025, el RB21, va a ser un concepto diferente. Y es una información de Paolo Filisetti, que es experto técnico de la Gazzetta, de Racing News 365 también, que es un medio neerlandés que está muy vinculado con los Verstappen, por ejemplo. Y lo que dicen desde Racing News es que el monoplaza del año que viene de Red Bull, o sea, de este año, mejor dicho, de Red Bull, el RB21, va a ser un concepto más simple. Va a ser un coche más sencillo, en particular en esta zona que estoy señalando aquí, la de los pontones y la de la cubierta motor. Pero no la parte de dentro, la parte de fuera, perdón, sino la parte de dentro. Esto, como digo, es información de Paolo Filisetti, que lo que dice es que el equipo que ha liderado el diseño de este coche, que es el de Enrico Balbo, porque evidentemente no está ya Adrian Newey, Enrico Balbo, Pierre Waché, todo el equipo aerodinámico, ha hecho una investigación de cuáles son las piezas que se podían usar o los conceptos, mejor dicho, que se podían usar del RB20, del coche del año pasado, los que se podían descartar, y básicamente la conclusión a la que ellos han llegado es que el concepto de la aerodinámica interna del coche se tiene que simplificar, porque el problema que tenía el coche del año pasado es que la forma en la que circulaba el aire por dentro de los pontones, por dentro de la cubierta motor, la forma en la que luego salía ese aire también al exterior por la parte de atrás, evidentemente provocaba un problema en la gestión del flujo aerodinámico de la parte trasera, provocaba problemas de equilibrio. A ver, recordemos una cosa, el equipo Red Bull sorprende en la pretemporada pues con un coche con este concepto de los cañones estos tan grandes, y luego también con una actualización que elimina esos cañones que se introduce en el Gran Premio de Hungría. Evidentemente, esta forma de aquí, esta forma de los cañones del coche, lo que hace es jugar con todo el aire que circula por dentro del monoplaza para expulsarlo también, para sacar el aire caliente por la parte de atrás de formas diferentes. A ver, os pongo, he hecho un pequeño grafiquito, he hecho un pequeño dibujo rápido para explicarlo. La aerodinámica interna de un Fórmula 1 es una cosa increíblemente importante, es tan importante como la aerodinámica de fuera. Evidentemente, todo el aire que entra dentro de los pontones tiene que salir por algún sitio. ¿Qué es lo que ocurre dentro de los pontones de los coches? Pues hay una entrada de aire, que es la que todos vemos, el aire frío entra por ahí, pasa por los radiadores, los intercambiadores de calor, y luego ese aire caliente sale por la parte de atrás del monoplaza. Entonces, aquí dentro lo que tienes es un montón de conductos que llevan el aire de una forma diferente, que hacen que este aire de aquí no provoque mucho drag, y que luego, evidentemente, sacan el aire por esta parte de aquí detrás, como tú quieras. Todo el mundo juega con ello. Todo el mundo juega con el aire caliente que sale del coche, que por ejemplo es el que expulsan pues estos dos huecardos que tenemos aquí en el coche de Red Bull del año pasado. Este aire, lo que suele hacerse es jugar con este aire y también con el aire del tubo de escape para generar más carga en el alerón trasero, potenciar un poco la fuerza del difusor, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dicen desde Red Bull, lo que dice Paolo Filisetti, que han encontrado en Red Bull este año, es que esa actualización de Hungría y esa forma en la que salía el aire caliente y esa forma en la que se distribuía el aire por dentro del Red Bull provocaba que el difusor y el ala trasera no funcionaran bien en conjunto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el equipo Red Bull? Pues a partir de este año, suponemos, dicen desde Racing News, generar un concepto de coche diferente, un concepto de coche más simple. ¿Significa que el Red Bull no va a tener los cañonazos estos que hemos visto? No significa eso, pueden tener esos cañones, pueden tener incluso una imagen, una silueta parecida a la de la actualización de Hungría, simplemente van a tener una forma más sencilla de trabajar para ellos y una forma que ellos ya van a entender cómo funcionan. Se han atrevido incluso desde Racing News 365 a hacer una estimación de cómo va a ser el diseño del coche. Hacen este dibujo, es un dibujo muy simple, es un dibujo técnico de Paolo Filisetti, que ya digo, es un tío muy reputado, pero es un dibujo muy simple de más o menos cómo podría ser, cómo podría lucir el Red Bull RB21. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues que no tiene estas dos toberas enormes y que da la sensación de que es un concepto
a medio camino entre las dos soluciones que encontraron el año pasado, porque tiene pues las branquias, ¿no? La refrigeración que se introdujo en esa actualización de Hungría, y al mismo tiempo mantiene estas acanaladuras que, por ejemplo, desaparecen por completo en esa actualización de Hungría. Es un camino intermedio, un rollo Ferrari, más un rollo convencional de lo que estuvieron haciendo los equipos el año pasado. Esto además encaja con lo que ha dicho Helmut Marko de que, oye, el coche del año pasado, el problema que tenía era que había una ventana muy pequeña de operación, una ventana muy pequeña de manejo del monoplaza, y que en el momento en el que cambiaba alguna cosa técnica, cambiaba alguna cosa de temperatura, pues el coche era inconducible. Y decía Helmut Marko, estos son declaraciones de diciembre del año pasado, que de cara al año que viene, o sea, de cara a este 2025, de cara a este coche, al RB21, lo que había que buscar era, en lugar de la carga aerodinámica pura, un coche más estable, un coche que tuviera una ventana más amplia de trabajo. Entonces, a lo mejor con Red Bull, pues el año pasado eran capaces con esta tobera tan pequeñita que tenían, con esta entrada de aire tan pequeñita, encontrar menos drag, encontrar efectivamente más puntos de aerodinámica, pero en condiciones muy selectas. El coche no funcionaba en esas condiciones selectas apenas, y por tanto era muy difícil de conducir. Y van a pasar a algo que a lo mejor es menos eficiente, da menos carga aerodinámica, genera un poco más de drag, pero les permite trabajar mejor con el monoplaza. Extra que dicen también desde Racing News 365, se mantienen los esquemas de suspensión. Recordemos que Ferrari va a cambiar, pero en Red Bull dicen que se mantiene el esquema de suspensión con esa pull rod delante, push rod de la parte trasera, pero detrás van a cambiar la geometría, el esquema de suspensión, lo cual tiene todo el sentido, porque evidentemente los brazos de la suspensión también tienen un efecto aerodinámico, interfieren con el flujo del aire, y de repente, si vosotros cambiáis el diseño de la parte trasera del coche, pues evidentemente tienes que cambiar también el diseño de esos triángulos. A ver, de nuevo, esto era un boceto y esto es información de una buena fuente, un buen medio, pero no es información oficial. ¿Va en línea con lo que se había dicho de Red Bull? Por supuesto que sí. A ver cómo les funciona, porque evidentemente esto ya no está liderado por Adrian Newey. Y yo lo que me pregunto es, pues si Newey no dejó un caramelo envenenado, dejó un coche que solamente él sabía hacer funcionar, y un coche terriblemente complejo. Y si quizá... a mí me sorprendió mucho, sinceramente, cuando vimos el Red Bull del año pasado, que iba por ese concepto Mercedes absolutamente, con una entrada pequeñísima en los pontones, con luego esa entrada vertical también, con los dos cañones que había llevado Mercedes en el 23. Dices, Mercedes va a ir con un coche normal, con unos pontones normales, y Red Bull hace la contra y justo hereda el concepto que Mercedes no lo ha hecho funcionar y ellos pretenden hacerlo funcionar. Bueno, lo hicieron en las 5 o 6 primeras carreras, luego ya no les funcionó más y van a optar por una cosa más comprensible. De alguna manera es... A ver, no quiero decir dar un paso atrás, pero es dar un paso atrás. Es decir, oye, déjate de inventos, potencialmente el coche del año pasado era mucho mejor, pero no fuimos capaces de hacerlo funcionar. Vamos a una cosa más simple, vamos a una cosa más sencilla, y esto al menos nos puede dar esa ventana óptima para que Max Verstappen y Liam Lawson, que tendrá que hacer mucho trabajo para ponerse al día con Max Verstappen, pues puedan tener alguna opción. Ya sabemos que el equipo Ferrari también va a tener menos de un 1% de las piezas del coche de 2024 en las del coche de 2025, y nos quedan pues detalles de conocer a partir del año de este 2025 sobre el equipo Mercedes, por ejemplo, y tendremos que ver también qué es lo que pasa con ese Aston Martin, que se supone que va a hacer un pequeño cambio también en el concepto del coche y que va a tener un coche más centrado otra vez en el agarre mecánico, aunque eso genere drag, en lugar de un coche de velocidad punta como el año pasado. Pero bueno, es lo bonito de la pretemporada, estamos ya en marcha, poquito a poco se van encendiendo los motores, se van acercando las presentaciones y vamos conociendo esos detalles de cómo van a ser los coches de la temporada 2025.